Hola, muy buenas tardes. Me encuentro con Luis Carlos Sánchez, periodista de la sección cultural del periódico Excelsior. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por No, venir. al contrario. Y pues bueno, está claro que nuestro país tiene una enorme tradición cultural y artística y por ello la importancia del periodismo cultural. Cuéntanos, ¿cómo fue tu iniciación en esta especialidad del periodismo? Bueno, realmente fue de manera un tanto fortuita. Yo recuerdo que estaba todavía en la universidad cuando tuve la oportunidad de empezar a hacer prácticas profesionales y el servicio social en Notimex. Entonces en aquel entonces estaba la sección de cultura mezclada con la de espectáculos y los reporteros cubríamos indistintamente cosas culturales y de espectáculos. Después de, yo creo, 2 años estar ahí, las secciones se separaron y los reporteros quedamos totalmente divididos entre espectáculos y cultura. Incluso nos ofrecieron la opción de elegir hacia dónde queríamos. Obviamente yo tenía una clara inclinación hacia los temas culturales y decidí quedarme en cultura, y así es como finalmente acabé cubriendo solamente cultura. En Notimex estuve alrededor como 6, 7 años y después un compañero que se convirtió en mi jefe después me habló para pedirme si quería yo trabajar con él como reportero para la sección cultural de Excelsior, y así fue más que nada como llegué a cultura de Excelsior, obviamente ya cubriendo solamente temas culturales mis temas que siempre yo en los que más he trabajado y empecé a trabajar desde Notimex en esos temas eran más bien cuestiones de patrimonio y de política cultural, que es lo que me pidieron hacer también en Excelsior. ¿Y a qué dificultades te has enfrentado a lo largo de tu carrera o estando ahí? Bueno, yo creo que hay varias dificultades en el sentido, podríamos hablar de dos, ¿no? Las profesionales y también las que son naturales del periodismo. La primera es que pues, las profesionales yo creo que son las dificultades que cualquier persona tiene en cualquier trabajo que realice, ¿no? Y esas son las de pues, seguir profesionalizándote, de encontrar formas o maneras de contar las cosas. Son cuestiones que, como te digo, pues todo mundo tiene que sortear en algún momento, y las otras son las naturales del oficio, del periodismo, ¿no? Hablemos de situaciones como, no sé si llamarlo censura abiertamente, porque en las secciones culturales a veces no toca el tema, pero sí existen en algún momento situaciones que se tocan mucho más cuando yo como trabajo temas de política cultural. Hay cuestiones que no se pueden o que preferirían muchos que no se conocieran, y eso obviamente atrae algunas dificultades que también son naturales del periodismo. El periodismo siempre es una lucha entre las fuentes y entre conocer cosas y gente que las trata de ocultar y los reporteros que las quieren un poco contar. Eso obviamente vuelve al periodismo una profesión, digamos, que todo el tiempo de conflicto, todo el tiempo estás peleando por obtener esa información, y todo el tiempo hay gente que no la va a soltar de manera tan fácil, ¿no? Esos son, yo creo, que la principal dificultad, pero bueno, finalmente acaba siendo el pan de cada día y los reporteros acaban viéndolo como parte de su trabajo, como algo natural de su trabajo. ¿Y tienes proyectos a futuro, independientes o...? Bueno, generalmente sí, todos los reporteros tienen proyectos alternos, proyectos para otro tiempo. Yo ahorita he estado enfocado totalmente en el trabajo, pero sí en algún momento pues he empezado a ampliar las posibilidades de hacer otras cosas, ¿no? Desde conocer la manera como se edita el periódico, meterme ya más a temas de edición, donde a lo mejor en algún momento pues quisiera yo estar editando
pues las páginas, en fin, ¿no? Y ya no solamente estás reporteando, que a veces siempre es cansado, ¿no? Siempre cansa, pero aunque siempre es muy satisfactorio. Claro. Sí. ¿Y qué opinas sobre la reducción de los espacios destinados a temas culturales? Yo no sé si sea tan real la reducción. A ver, en el país hay 4 o 5 medios impresos, estamos hablando de prensa escrita, y todos tienen una sección, digamos, de 2 páginas en el caso de Reforma. Bueno, Reforma ha reducido el tamaño de sus páginas, porque antes eran una sección independiente y ahora son parte de otra sección y tiene 2 o 3 páginas. El caso de Excelsior no, en el caso de Excelsior, por ejemplo, las secciones culturales crecieron, porque cuando yo entré a Excelsior había una sección medio híbrida entre temas capitalinos y cultura, que después llevó las páginas culturales al final de esa sección de ciudad, de formación metropolitana. Cuando hace 3 años se inició un cambio en Excelsior que derivó en que se creara una página específica, una sección específica para cultura que se llama Expresiones, y esa sección tiene 4 u 8 páginas siempre. Entonces, bueno, sí, obviamente nunca será suficiente, pero esas páginas, llenar 4 páginas, 8 páginas diarias de información cultural, pues me parece una buena cantidad. Ahora, también existen actualmente algunos suplementos culturales, por lo menos hay 3 o 4 que de manera todo el tiempo están sacando información. Entonces, sí hay alguna reducción, sí, pero también creo que hay de dónde echar a mano, pues, en cuanto a temas culturales. ¿Y en qué aspectos crees que pueda mejorar el periodismo cultural? Bueno, ahí sí yo creo que sí hay algunos puntos que debiéramos ser mucho más críticos luego los reporteros, los periodistas, en el sentido de que de repente estamos embebidos todo el tiempo en el día a día, en el ajetreo de la nota diaria, y creo que nos olvidamos en muchas ocasiones de profundizar más sobre los temas, de investigar mucho más. El periodismo de investigación en cultura prácticamente no es que no exista, pero no es algo que se lleve a cabo tan de manera cotidiana, y la profundización de los temas, aunque decía yo que existen espacios, la reducción de los espacios, sobre todo en la reducción de los caracteres, no permite a veces presentar un reportaje de muchas más páginas o de mucha más profundidad, y yo creo que los temas de repente son demasiado finitos, se acaban en 1 o 2 días y después ya no se vuelven a retomar, y eso no permite que haya una continuidad en la investigación, en lo que realmente interesa de una información. Y bueno, también hay otra cosa del periodismo cultural, que es fundamentalmente difusión. Yo no estoy tan de acuerdo que solo sea difusión. Yo creo que es como cualquier otra sección que te permite denuncia, que permite investigación, en fin, y que creo que debiera ampliarse hacia allá, y creo que tiene mucho que ver con los propios reporteros. Si el reportero tiene planteada esa manera de trabajar, creo que podría ser muy benéfico para un periódico. Claro. ¿Y cómo enfrentas la dificultad de plasmar tus visiones, tus opiniones en los medios de comunicación? Bueno, siempre se ha dicho que el periodismo es objetividad, ¿no? Debe ser objetivo. Yo no creo tanto. Yo creo que siempre de entrada, al estar ofreciendo al estar tú encargado de dar una información, por cuenta ya va un poco tu opinión, ¿no? Siempre obviamente los editores lucharán por eliminar esas opiniones que ya de manera abierta puedan hacerse, aunque yo sí creo que el reportero
o todos los reporteros van formando un perfil, una manera de ver las cosas que al final acaba por darles hasta, si tú quieres, cierto estilo y cierta identidad de manera a la hora de contar las cosas. Eso, pues obviamente, ese estilo, pues obviamente se tiene que moldear, se tiene que ir formando. Y bueno, ahí yo creo que es donde tendría que encontrarse o distinguirse de alguna forma la manera particular de contar las cosas, ¿no? Claro, y así, tu estilo, cierto estilo, ¿cómo invitas al lector a entender la cultura como parte de su cotidianidad? Bueno, como te decía, generalmente se piensa que el periodismo cultural tiene como principal objetivo la difusión de diferentes temas o de diferentes cuestiones, no sé, la literatura, la danza, el teatro, en fin, tiene ese objetivo. Entonces yo creo que ahí es necesario beber muchísimo de lo que estamos haciendo, no simplemente quedarnos con el anuncio de hablar de tal o cual obra, sino estar viendo todo el tiempo teatro, estar viendo todo el tiempo danza, estar viendo todo el tiempo música, volverte parte no solamente de la parte que difunde, sino también del público que está asistiendo todo el tiempo, que está conociendo y que finalmente se está formando también todo el tiempo en los temas que está tratando. Y por último, Luis Carlos, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que se quieran dedicar al periodismo cultural? Bueno, el principal y el fundamental ya tiene que tener como de entrada claro que nunca se va a dejar de las lecturas, nunca se va a dejar del estudio, todo el tiempo debe estar, todo lo que caiga en sus manos debe leerlo, no tiene que tenerle absolutamente miedo a ningún tema, ni ningún prejuicio sobre ninguna cuestión tanto cultural como de la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que sí, de entrada los jóvenes todos, si esa es su intención, ya deben de verlo como algo natural, que la vida se la van a pasar en la lectura, se la van a pasar en diferentes, como te decía, en conocer teatro, en conocer... pero eso no solamente es para el periodismo cultural, sino para todos los reporteros en general, ¿no? Sí. El hecho de que en las clases a veces se insistan, o los maestros insistan, que tienen que leer los periódicos, que tienen que saber quiénes son los gobernadores de tal o cual estado, realmente es porque es necesario, tienen que tener todos esos temas todo el tiempo muy a la mano, todo el tiempo frescos en la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, los reporteros pueden cometer menos errores. Y si una cosa le ha hecho daño al periodismo son esa falta de rigor, hasta en lo más mínimo, puede ser una fecha, puede ser un nombre, pero si se tiene la disciplina de leer, la disciplina de estar todo el tiempo informándose, pues prácticamente esos errores pueden ir desapareciendo. Entonces por eso sí creo que es necesario que de entrada la pasen leyendo, y en segunda pues que estén abiertos a todo lo que acontece sin prejuicio de ningún tipo, ¿no? Los reporteros son las personas que menos prejuicios deben tener sobre las cosas y sobre el mundo. Pues de nuevo te agradezco que te hayas tomado el tiempo de contrario, aceptar esta entrevista, y pues te deseo mucho éxito en tus próximos proyectos. Y por último, ¿nos puedes compartir tus redes sociales para que chequen claro tu sí. trabajo o estar en contacto? Sí, claro que sí. Bueno, pues mi Facebook, Luis Carlos Sánchez, y mi Twitter, @Luis Carlos Sánchez. Perfecto. Muchas gracias.